bienvenidos. Este viernes a las 8:45 estamos listos para pasarle revista a los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y que solo en términos laborales concluye el día de hoy, aunque en ciertas latitudes del país se extiende más allá del sábado y el domingo. Buenas noches y bienvenida Claudia Méndez Arreza. Buenas noches a todos. Bienvenida Paolo Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y buenas noches y bienvenido también Pedro Trujillo. Yo lo veía con poco energía para recibirte. Como que no le faltaba hoy energía Juan Luis para decirte. Yo creo que extraña de menos a Dina. No, a ti no, extraña de menos a Dina. Y al verte a ti como que se ha atorado un poquito. Me da la impresión. Muy bien. ¿Qué queda ella? Vamos a discutir de los temas más importantes de esta semana. ¿Con qué vamos a empezar? La semana arrancó con una visita a San Marcos. Viajamos el lunes muy temprano por la mañana para conocer las condiciones en la cabecera departamental. En realidad pudimos estar solo en San Marcos y en San Pedro Zacatepeques. Y lo que vimos pues fueron primero imágenes muy penosas porque la familia de la última persona que se encontraba soterrada en el lugar de El Arenal, donde se extrae arena muy cerca de la cabecera, estaba todavía ahí en espera de que pudiera aparecer el cuerpo, cuando ya las autoridades habían dado órdenes de suspender todo esfuerzo de búsqueda. Recuerden ustedes que el domingo último hubo una réplica bastante fuerte que hizo que parte del cerro se desplomara y pusiera en riesgo la vida de los socorristas, de quienes intentaban rescatar el cuerpo. Finalmente se reinició la búsqueda y el cuerpo terminó apareciendo. Yo voy a mencionar solo un hecho porque se produjo tanto en El Arenal como el sitio que se conoce como la Barranca Grande, en donde también apareció otro cuerpo, que los socorristas decidieron mandar a traer primero a un perro entrenado del estado de Chiapas, colindante con San Marcos. Ese perro no logró identificar el sitio donde se encontraba esta persona soterrada. Decidieron entonces mandar a traer a la mascota de la persona que se encontraba soterrada, y ese perro sí logró identificarlo. Tigre, sí, junto a Mecho, con quien también vive en la misma casa, pero entiendo que Tigre era propiedad de la persona que se encontraba soterrada y el perro simplemente hundió el hocico en la tierra y se echó en el sitio donde los rescatistas lograron encontrar el cuerpo. Se ha quedado en 44 la cifra de víctimas mortales. Exactamente. Eso significa que las otras que se habían hablado de personas que murieron o que estaban desaparecidas hasta 52 se encontraron y el resto de personas heridas. Lo que es altísimo y sigue subiendo es la cantidad de casas dañadas. Hoy justamente el presidente rindió un informe con datos actualizados. Tan solo en Sololá hay más de 1.300, me parece. Quetzaltenango y San Marcos son los 3 departamentos más afectados. Con respecto a las casas, me llamaba mucho la atención una columna que yo leí de un académico que estuvo en labores de rescate y de evaluación en San Marcos, y él hablaba que en San Pedro él pudo ver que la gente borraba las señales de demolición, esas D rojas que están marcando miembros del ejército, y cubría con cemento las partes visibles de adobe o las grietas para evitar que las casas fueran demolidas. Esto tiene un componente familiar y emotivo muy fuerte, pero también de seguridad bastante importante, porque si ya pasó con red, ya evaluó, ya rindió informe, esas casas deben ser demolidas. Yo no sé si todavía hay un segundo filtro que verifique que realmente son las casas que marcaron las que van a votarse. Si no es así, lo que se está haciendo es vulnerar a la familia que va a regresar a vivir allí, aunque yo entiendo de sobra sus razones de cuidar su único patrimonio, pero eso me preocupó bastante de eso que no se había tomado en cuenta. Casas marcadas. Mira, como Juan Luis dice, de un lado, de otro lado. Yo voy a agarrar esto de un lado y de otro lado. Estamos centrados y creo que eso nos obnubila con la parte emotiva. Las personas que han fallado, la emotividad. Sí. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo llegué a este país, al poco tiempo se dio aquel famoso Mitch. Y no ha habido gobierno que no haya habido una desgracia similar. Que no haya afrontado una desgracia de este tipo. Cuando ha nacido el Mitch, luego fue el Stan Berger, luego fue el Ágata, y todavía este gobierno le quedan 3 años. Bueno, yo recuerdo que en el Stan yo formé parte de un equipo multidisciplinar que estuvimos trabajando, estudiando, proponiendo, mirando. La conclusión es que es inaceptable que a estas alturas de la vida, sabiendo que año tras año, si no es el volcán, es el huracán, si no es el terremoto, no haya un sistema de reacción y de previsión para estas cuestiones. Yo sé
que la persona que muere y le cae la casa encima, eso no hay manera de preverlo, eso se cae. Lo que sí hay manera de prever, y esto es lo que hay que acusarnos a todos, es que la ambulancia está ahí en 5 minutos. ¿Por qué? Pues ya sabemos que va a volver a ocurrir. Que hay un equipo de perros entrenados que no hay que esperar que vengan de México, que Tigre lo haga. Que hay unos planes coordinados interinstitucionalmente donde los municipios se apoyen y el departamento concurra. Bueno, seguimos en mantillas. Y esto es lo malo. Yo he visto muy mal, y lo digo desde aquí, que la vicepresidenta va allí a dirigir. Ese no es su trabajo. ¿Qué hace el director de Conred? ¿Qué hace el gobernador departamental? Parece que no hacen nada. Tiene que ir la vicepresidenta con un séquito enorme de gente a vivir a San Marcos, ella personalmente a coordinar eso. ¿Y los demás? ¿Dónde está esa estructura de gobierno, esa institucionalidad que hace que cada cual enfrente su problema? Pero no, uno va a dirigir, pero va el presidente. Es el ubiquismo de siempre. Es el Jorge Ubico de siempre. Llego, resuelvo y me voy a otro pueblo. Llego, resuelvo y me voy a otro pueblo. Entonces pareciera que no existe esa previsión racional a sabiendas de que las cosas ocurren. Yo traía enumerado definitivamente que es una colección de desastres de magnitudes mayores. Mitch en el 98, Stan en el 2005, Ágata más recientemente, y sin contar las erupciones que hemos tenido en los años pasados de los volcanes acá hacia el sur. Yo no estoy de acuerdo en decir que no existe una planificación o un sistema de alarma, porque después de cada uno de esos desastres lo hemos visto que existe y que se trata de operativizar. Lo que a mí me parece que existe es una deficiencia en la parte ejecutora, es decir, Conred es una gran coordinadora que está coordinando, valga la redundancia, a una serie de instituciones, pero la capacidad de cada una de esas instituciones es la que falla en su momento. Me llama la atención que siempre el ejército parece ser la institución que mejor capacidad tiene para responder ante estas emergencias. A ver, yo voy a decir que en principio estoy de acuerdo con un punto de Pedro. Yo no creo que debería estar todo tan centralizado como para que el presidente, la vicepresidenta e incluso, debo decir, los ministros tengan que estar encima de un trabajo en un área apartada como puede ser San Marcos, frontera con México. A mí me parece que debería localmente haber suficiente capacidad para poder desarrollar las labores tanto de rescate iniciales como de reconstrucción. Por supuesto que hay tragedias que pueden superar esas condiciones locales y me parece, en primer lugar, que es saludable que el Ejecutivo muestre que tiene todo su interés en la zona del desastre. Pero debo decir otra cosa, la Conred cada vez funciona mejor, eso es lo que veo yo. Y lo segundo, en este viaje breve que hice a San Marcos, me encontré con cuadros de la administración pública que me han sorprendido positivamente. Por ejemplo, me encontré con un director del hospital de San Marcos, que es sumamente cuestionado por la prensa local, parece que él ha tenido actitudes bastante irascibles con la prensa, hay conflicto en la zona. Sin embargo, yo lo vi trabajando de una manera que me dejó muy sorprendido. Les voy a decir que es un director de hospital desde 1996 hasta la fecha, que 2 gobiernos han intentado removerlo y él ha peleado su reinstalación. Y el hospital, por lo que yo he visto, funciona bastante bien. 155 emergencias recibió el día del sismo y las 155 fueron bastante bien atendidas. Él estuvo, el director, incluso en el quirófano para amputar la pierna de una persona que vivió una auténtica tragedia, perdió a su madre, a su hermana, a una sobrina, sobrevivió una sobrina suya, pero él perdió la pierna en el terremoto. Muy bien, el director estuvo en el lugar. La cocina del hospital, a pesar de que se cayeron todos los cielos falsos y buena parte de las tejas se corrieron, por lo tanto casi quedó a la intemperie algunas partes del hospital, funcionó y sirvió el almuerzo ese día, aunque un poco tarde, a las 3 de la tarde, lo sirvió de cualquier manera. Me sorprendió también el alcalde de San Pedro Zacatepeques. Por cierto, había realizado un simulacro de terremoto 1 mes y medio atrás. Además, había hecho ya una evaluación, una revisión de un bosque comunitario de 16 hectáreas, de las que él cree que se puede sacar así de manera sostenible una buena cantidad de madera que el municipio piensa proveer como parte de las contribuciones para la reconstrucción de viviendas. Y un tercer punto, yo estoy de acuerdo con que el ejército es una institución que reaccionó bastante bien. Creo que es normal, que es lógico y que es lo menos que debemos esperar del ejército, si es una institución que funciona
pues de una manera vertical y que está entrenada, recibe su salario todo el tiempo, no le faltan esos recursos para funcionar de manera apropiada. Pero me llamó la atención realmente la buena labor que coordinó con Red. Recibieron los ingenieros del Ejército las instrucciones respecto de cómo debería realizarse la inspección de cada una de las casas, y yo veo que lo hicieron de manera apropiada. A ellos les encargaron incluso el censo en los 105 municipios de los 8 departamentos afectados de toda la infraestructura privada y pública para que entregaran un informe el jueves por la noche y el viernes. ¿Pero eso por qué no existe? A todo esto me refiero yo. ¿Por qué no existía eso? Bueno, pero es que Esas son las lecciones aprendidas. Se dañó por el terremoto, Pedro. Pero es un censo post-desastre. Está hablando de un censo post-desastre. Sí, así es. Eso. Yo estoy hablando de un censo pre-desastre. Eso no existía. El post. Pero eso ya se debería de haber aprendido del 74, ¿no? ¿O qué se aprendió del 74? 76. Bueno, o del 76, perdón. Hagamos la colección de todos los desastres, ¿verdad? No es solo uno. Hay instituciones que por su propio trabajo van a tener reconocimiento, pero hay puestos como el que mencionaba Pedro, que ese rol que asumió la vicepresidenta de coordinar todas las labores, que a diferencia del ubiquismo, que él no tenía una competencia y ningún ministro se iba a poner a competir con él por protagonismo, yo creo que esa posición que ha tomado la vicepresidenta esta semana era de tomarla o la iba a tomar otro, que no necesariamente era de su grupo. Y lo que hemos visto también esta semana es esa avidez de algunos funcionarios de protagonizar a partir de lo de San Marcos y mostrarse eficientes y al lado del presidente. Específicamente el caso del señor Armando Paniagua, que ayer pautó en 3 medios un anuncio donde salen paradito, rectecito a la par del presidente Otto Pérez, hablando de que están comprando cemento, de que están llevando materiales. Bueno, ese es el esa punto. exhibición de la imagen. Ese es el punto, pero es lo que la gente... Bueno, es que esa era mi crítica. ¿Qué hace ese señor allí? ¿Pero qué hace el presidente allí? Vamos a ver, si mañana lamentablemente hay una riada en Izabal, ¿qué necesitamos? ¿Otra vicepresidenta o qué? ¿Entiendes? Es decir, no hay una estructura de gobierno, no existen aquí departamentos, no hay unos gobernadores departamentales. ¿Por qué no hay una estructura eficiente que se le exija y que sea eficiente a la hora de trabajar? ¿Para qué queremos un gobernador departamental si llega la vicepresidenta y anula a todo el mundo? Yo creo que yo estoy de acuerdo con el fondo de la crítica que hace Pedro. Más, quiero citar ciertos ejemplos, por ejemplo, Sebastián Piñera, con toda esa coordinación que llevó a cabo in situ para el rescate de los 33 mineros, no, es que no invirtió una hora allí, se trasladó en muchas ocasiones a permanecer durante horas y horas. ¿Con qué fin se hace? Creo que es en estos momentos en donde el liderazgo de las personas es necesario. O la publicidad. Te digo... Las dos cosas. Y yo creo que Paola mencionó un tema que es el que vamos a tratar al volver de la pausa comercial. Por supuesto que tiene contenido de disputa política, mucho de lo que se hace en esta clase de ocasiones. El primero y el segundo día llegando y regresando a San Marcos. ¿Tuviste a Obama en Nueva York mucho tiempo? Era ministro de Comunicaciones. ¿Trasladándose a vivir a Nueva York? Era ministro de Comunicaciones. Hubo 3 días que suspendió su campaña durante 3 días. Alejandro Sinibaldi, perdón. Ustedes recuerdan que Alejandro Sinibaldi, el primero y el segundo día del terremoto, estuvo con mucha visibilidad en medios, con mucha actividad, con mucho anuncio, y al tercer día llegó la vicepresidenta y dijo, señores, de esto me hago cargo yo. Ahí lo que vemos. Vamos a la pausa comercial y volvemos para discutir exactamente de eso, el componente político en toda la atención a la crisis después del terremoto en San Marcos. Ya venimos.